Bienvenidos a un lugar donde los enigmas y las sombras se entrelazan en una danza misteriosa. Estamos listos para sumergirnos en lo desconocido y caminar en un viaje en busca de teorías y posibles respuestas. Acompáñenos mientras exploramos historias que desafían la lógica, eventos inexplicables que han quedado grabados en el tiempo y encuentros que hacen que nos emocionemos. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Hoy, Halloween, parte 2. Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en una noche de domingo. Como siempre, cumpliendo la cita. Nuevamente estamos aquí, Mateo y Andrés, para transportarnos al mundo de lo desconocido, del misterio y de lo paranormal. Hace 8 días estábamos hablando de Halloween, porque ya se aproximaba la fecha de esta fiesta. Y a día de hoy, hace ya unos días pasó la fecha, pero continuamos hablando de Halloween. Y vamos a retomar en la parte donde nos quedamos hace 8 días. Pero primero que todo, buenas noches, Mateo, ¿cómo estás? Andrés, muy buenas noches, claro que sí. En el anterior capítulo quizá nos extendimos un poco, pero sé que muchos de ustedes se pudieron concentrar en este capítulo. Y ahora pues vamos a continuar con el tema que les dejamos. Así que a todos, muchísimas gracias. Esto es Enigmas Soterrados. Bienvenidos. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Bueno, enigmáticos oyentes, gracias por estar aquí en este 5º episodio, diría yo, 6º. Bueno, creo que es el 6º. Creo que ya se me olvidó. Ya me están haciendo brujería quizá. Eso pasa. Bueno, en el anterior capítulo, haciéndoles como un breve resumen, quedamos en la parte de los mitos que van en torno a Halloween enfocados en la cultura de Colombia. Hemos hablado del tema de los gatos y ahora les voy a tocar el tema de los niños. Desde que yo tengo memoria, siempre en noticias, por los medios, por nuestros tíos, primos, siempre han dicho mucho cuidado y atención con los niños en esa fecha de Halloween porque se suelen perder y bueno, en este caso también es por la cantidad de gente que sale pues a las calles a pedir dulces, pero sí existe un mito frente a que a muchos de estos niños los van a secuestrar para el tema de ceremonias satánicas, quizás sacrificios, quizá otras cosas. Se puede prestar para muchas cosas y en una breve investigación que logré hacer, identifiqué que eventualmente para esta fecha y también unos días antes, quizá en todo el mes, hay que tener un cuidado especial con los niños porque se aumenta un poco la tasa de desaparición de niños. Que tenga que ver o no con el Halloween ya es difícil, digamos, que concretar que sea así. Pero sí es un mes en el que hay que tener como un cuidado especial, sobre todo a vísperas del día de Halloween, que también se le conoce como la festividad para los niños. Entonces es un mito que, bueno, no tenemos certeza de que de verdad hagan algo con los niños, pues ese día puede que sí hayan casos de que hayan pasado sacrificios con niños, pero deben ser muy muy pocos, pero hay que prestarle mucha atención a esto. También hay otra muy relacionada a los niños y es el tema de los dulces. Se dice que hay que tener cuidado no solo porque los niños se puedan perder, sino porque se les puede hacer daño. Hay personas malintencionadas que pueden de pronto atentar contra los niños. Hacemos un llamado así justamente para que estén pendientes de todos aquellos dulces que pudieran haber recibido los niños, porque uno de estos mitos que se tenía era que probablemente estos dulces no vinieran en tan buenas condiciones. Yo una vez escuché, no el tema de los dulces, pero sí que en Halloween le daban a los niños como una especie de llaveros, como sí con figuras de Halloween, de una bruja, de una calabaza, con un GPS para después pues localizar no solo al niño, sino a la familia. También escuché que tenía que ver mucho con el tema de ir más que todo por la familia, por el tema de los bienes, quizá inmuebles. Ustedes ya eran como niños identificados.
sobre todo para estas cosas, pero sí escuché en un tiempo que decían que no era bueno como recibir este tipo de objetos. No sé si has escuchado ese mito. Ese como tal no lo había escuchado y me sorprende la verdad. Ni siquiera se me había ocurrido que pudiera llegar a ocurrir. Pero me lleva un poco al típico consejo que siempre nos dan o que nos daban cuando estábamos más pequeños. El típico consejo de madre de no le reciba nada a nadie. No solo en esta fecha, sino en cualquier momento hay que estar precavido porque las personas afuera puede que no sean tan buenas como parecen. Sí, es cierto, creo que ese consejo de las mamás y de nuestras abuelas es muy sabio, sobre todo cuando de pronto estamos en una edad que ya no somos tan niños, pero sí tenemos como cierto grado de conciencia y a veces pues los niños suelen hacer cosas que ya los hace creer grandes y esto puede llevar a que tenga ciertas repercusiones en esta fecha, entonces es importante estos temas de seguridad porque, bueno, si es un mito, quizá venga de algún caso que pudo haber sucedido, entonces lo importante es como tener la alerta. Adicional a esto, hay otro mito también muy conocido que sucede en los cementerios para esta fecha o fechas quizá con antelación al día de Halloween. Y es el tema de que exhuman los huesos, sacan los huesos de las tumbas. Y bueno, este caso sí es muy conocido, creo que inclusive han hecho reportajes. Y tiene algo de veracidad con que es cierto que eso sucede en nuestro país. Y también es cierto que sucede como para la fecha de Halloween, porque sí son muy utilizados en el tema de ceremonias satánicas o de estos cultos. Entonces, pues bueno. Ahí también hay un tema de un negocio, eso tiene también su especie de mafia y es increíble porque hasta con los muertos se juega ya cuando son huesos, ¿no? Y es importante este mito, sí, yo le doy una viabilidad de que pues es muy cierto porque he escuchado mucho y he visto en noticias, en reportajes y pues hay que tener también como un cuidado con esto porque pues inclusive también escuché que esto lo pueden hacer con personas vivas ya, o sea, digamos que un objetivo de que la secuestren es para usar sus huesos, no solo quizás su sangre para alguna ceremonia, sino sus huesos. Entonces ahí sí puede tener bastante que ver estos cultos y mitos y creencias del día de Halloween. Sí, comenzamos hablando de ese tema de Halloween, enfocado un poco hacia el mundo de lo paranormal, de todo el misterio, pero vale la pena recalcar y devolvernos al tema de los consejos que siempre nos han dado, que muchas veces dan más miedo los vivos que los mismos muertos. Entonces es una recomendación porque muchas de estas cosas que estamos nombrando puede que realmente ocurran y son personas que conviven lastimosamente en nuestra sociedad y hay que estar muy al pendiente y tener mucho cuidado con las personas con las que nos movemos. Sí, es cierto, hay que tenerle más miedo a los vivos. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Somos Enigmas Soterrados. Seguimos aquí en este capítulo especial de Halloween. En este momento vamos a irnos a una tradición muy especial de esta fecha. Y es que quien no se ha encerrado una noche de Halloween después de pedir dulces a contar historias o a ver una película de terror. En este caso, pues vamos a dirigirnos al mundo de esas historias. Estuvimos indagando con personas cercanas y algunos de ellos nos dieron algunas historias que nos gustaría compartir con ustedes. Así es, menos tenemos unas historias que nos contaron muy fascinantes y espeluznantes. Vamos a contar como las historias de manera muy breve. Entonces, bueno, ¿empiezas o voy con la primera? Empieza. Listo, la primera. Entonces a esta historia le decidimos colocar el nombre de La Calabaza Encantada. Había una granja en la que crecía la calabaza más grande y hermosa que jamás se había visto.
Cuentan que esta calabaza estaba encantada y en la víspera de Halloween se iluminaba por sí sola, una luz misteriosa. Aquellos que se acercaban a contemplarla decían que podían ver imágenes de sus seres queridos fallecidos en el brillo de la cabeza. Y la historia nos dice, ¿era la calabaza un portal a otro mundo o simplemente una ilusión? La gente del pueblo se reunía cada año para observar la mágica calabaza y tratar de entender su misterio. Ahí se los dejamos para que quizá indaguen un poco más acerca de la calabaza encantada. Ahora es mi turno, voy a contar otra historia con la que me encontré. Este lleva por título El espejo maldito. En una antigua mansión abandonada, un grupo de amigos encuentra un antiguo espejo. Cuando se miran en él, ven reflejos aterradores de sus peores pesadillas. Uno por uno, quedan atrapados en el espejo, condenados a vivir sus miedos para siempre. Todos tenemos un espejo en casa y siempre nos han dicho que debemos tener cuidado con ellos de noche. Pero quien no se ha levantado y entrado a su baño tal vez a medianoche con una luz de pronto de baja intensidad y se ha reflejado en un espejo y a veces ni siquiera nos damos cuenta si lo que vemos enfrente de nosotros es realmente el reflejo que estamos esperando. Qué buena historia. Y sabes, esta historia me hizo acordar de una creepypasta que leí hace como 8 años, que hablaba de una casa que tenía como encantados los cuadros. Sí. Entonces la historia hablaba de que como que había muerto alguien en esa casa y tenía un cuadro muy enigmático y la compró como con una familia. Y el hecho era que sentían que el cuadro como que cambiaba de posición cada vez. Era un cuadro, ¿no? Como que un día veías una imagen hacia un lado y así, eran personas las que estaban dentro del cuadro. La historia termina es con que ellos tenían un hijo, el hijo como que desaparece y lo terminan viendo dentro del cuadro. Ok. Y esa historia, me dejó a mí como, wow. Sí no me acuerdo el nombre, pero sí fue una creepypasta que leí para los que no sepan. No sé si aún existe esta página, creería que sí. Una página que cuenta historias, relatan historias sobre este tipo de temas paranormales. También hay muchas historias de la Deep Web, entonces si quieren pueden hacer la búsqueda de este tema y de pronto pueden leer una historia que los atrape. Interesante dato y gracias por esa recomendación. ¿Tienes otra historia o me lanzo yo con una siguiente? Bueno, voy a contar esta que se llama El pequeño payaso maldito. Había un niño llamado Tommy que en Halloween encontró un pequeño payaso de porcelana en el suelo mientras recogía dulces. Decidió guardarlo como un regalo especial. Esa noche, mientras dormía, el payaso cobró vida y empezó a reírse de manera siniestra. Tommy trató de deshacerse del payaso, pero siempre volvía a su habitación, riendo aún más fuerte. Desde entonces, el payaso maldito nunca dejó de reír en la casa de Tommy. Esa está muy buena. Maldito payaso. Bueno, ¿tienes alguna otra historia? Sí, aquí tengo una que titulamos El reloj de la medianoche. En una casa antigua, un reloj antiguo comienza a sonar a medianoche en punto durante la noche de Halloween. Cada campanada libera un espíritu vengativo que busca venganza por injusticias pasadas. Un grupo de amigos debe encontrar la manera de detenerlo antes de que libere a todos los espíritus. Corta y me ha gustado esta historia. Ha estado interesante. A mí también me llamó la atención, por eso la conté. No se trata de contar historias extensas. Podríamos hacerlo, pero en esta ocasión quisimos contar historias cortas que nos llegaron y mantener esta tradición de contar historias de terror durante esta noche de Halloween. Ya pasaron algunos días de esa celebración, pero como les digo, continuamos en este especial hablando de esta noche, de las brujas o de los muertos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, por favor. Tenemos Instagram, tenemos YouTube y Facebook. Y también le pueden dar compartir
para que nos ayuden un poquito en este enigmático podcast. Colabórennos también, por favor, con el respectivo suscrito en YouTube y con el like al video. A la campanita y a la campanita de YouTube para que les llegue la notificación cuando salga un nuevo podcast. Exactamente, esto es gratis y nos ayuda muchísimo. Enigmas soterrados. Hablemos de eso. Quiero hacer énfasis en la representación de las brujas. También el por qué, digamos, se llama el Día de las Brujas. Y su contexto viene por el tema de la Edad Media, que fue donde más se popularizó el tema de la cacería de brujas. Y el tema de que pues se representaban como una figura maligna. Esto hizo que las brujas cogieran mucha fuerza para la época de Halloween. Y más que se decía que ellas hacían sus ceremonias con calderos y gatos negros. Esto nos da pie a los mitos de hoy en día. Quisiera mencionar algo respecto a las brujas, y es que la palabra bruja, que en inglés es witch, viene de wit. Wit es ingenio. Ingenio hace referencia a todas esas capacidades que tenían esas mujeres para manipular los elementos o incluso las plantas. No necesariamente tenía que ser algo paranormal, pero estamos hablando de una época donde cualquier cosa salida de la estructura ya era mencionado o era tildado de brujería. Entonces, en muchas ocasiones eran mujeres comunes y corrientes, de pronto con conocimiento avanzado de botánica, y por tener de pronto la capacidad de calmar el dolor de alguien gracias a una planta, por ejemplo, ya podría ser tildada de bruja, ya podría ser señalada, incluso perseguida hasta la muerte. También la palabra witch proviene del inglés antiguo, Wicca, que ya hace referencia justamente a las personas, más exactamente mujeres, que practicaban la brujería, o a personas con habilidades mágicas. Andrés, qué buen aporte. ¿Sabes también qué mencionaría yo adicional? No solo el tema de la botánica, sino la alquimia. Mucha gente que practicaba alquimia, incluyendo estas mencionadas brujas, pues, o mujeres que tenían conocimientos en química, también se les tildó pues de brujas por el hecho de intentar ingeniar o crear cosas a partir de la mezcla de elementos. Sí, muy, muy importante eso, tenerlo en cuenta. Y también hay algo que no se nombra mucho, y es que en esa época se creía que lo que hacía una mujer era en cierta parte culpa de su esposo, porque si una mujer hacía algo era porque su pareja le daba el permiso. Entonces, en muchas ocasiones, y esto no se menciona muchas veces, las llamadas brujas no eran asesinadas solo ellas, también su pareja, porque, como lo decía anteriormente, se creía que si ella era bruja, era porque el marido se lo aprobó. Como es costumbre, para terminar este capítulo, quisiéramos hacer un par de recomendaciones. Primero será una de tipo literaria. El verano que nunca llegó es un libro escrito por William Ospina, un autor colombiano, que narra la historia de unos escritores que por inclemencias del clima quedan atrapados en una casa y en una noche, en un ambiente cargado de misterio y nerviosismo entre relámpagos, terribles ráfagas de viento y relatos de fantasmas, se gestan dos de los grandes mitos de la novela gótica, Frankenstein y el vampiro. Otra recomendación, por otra parte, para hablar del cine es Trick or Treat, en español, Truco o Trato, dirigida por Michael Dougherty. Esta película es una antología de historias de terror interconectadas que tienen lugar en la noche de Halloween. La trama se centra en varias historias que involucran brujas, fantasmas, hombres lobo y otras criaturas espeluznantes que hacen que Halloween sea una noche llena de terror y misterio. Así como estas, hay muchísimas historias que podemos encontrar en cine y en libros, y nos gustaría que nos dejaran cuál es su libro o película favorita aquí en los comentarios. Estaremos aquí pendientes para ver sus comentarios y por qué no antojarnos de leer esos libros que nos recomienden y ver esas películas que a ustedes también les gustan. Esto es Enigmas Soterrados. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos una semana más y buenas noches. Muchas gracias a todos mis enigmáticos oyentes y hasta el próximo Halloween. Bye.
Aquí hablamos de temas que nos gustan, que nos apasionan, o de los que simplemente tenemos dudas. No tomes nada como cierto ni como mentira. Simplemente saca tus conclusiones y haz parte de Enigmas Soterrados.